Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El verdadero parentesco o el parentesco más cercano con Jesús, con el Señor, nos lo da precisamente el cumplimiento de la voluntad de Dios. El parentesco, por ejemplo, de amistad que Jesús, del cual el Señor habla en el Evangelio de San Juan, nos lo da el cumplimiento de su palabra. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. El parentesco discipular, para ser discípulos, soldados del Señor, enviados de Él, misioneros de Él, nos lo da el cumplimiento de su palabra. También nos lo dice en el Evangelio de San Juan: si guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La obediencia a la voluntad de Dios, la obediencia a los mandamientos, la obediencia y el amor al Evangelio, el cumplimiento de aquello que Jesús nos pidió y la imitación de Jesús en todo lo que Él hizo, en todo lo que realizó, en todo lo que Él vivió, es lo que nos da el verdadero vínculo con nuestra madre, la Iglesia, la nueva familia de Jesús, la familia que Jesús instituyó por los lazos de la fe. Y esta fe que nos vincula con la familia de Dios es la que nos indica qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos vivir, en qué es lo que nosotros debemos creer, de cuál verdad nos debemos fiar. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, la Constitución dogmática Lumen Gentium, pues nos indica precisamente que el vínculo con la Iglesia no solamente se realiza de manera corporal o de manera institucional, de manera jurídica, de manera oficial, como diría también el Papa Benedicto XVI en algún momento. El vínculo con la Iglesia Católica no solamente se realiza de esa manera. De hecho, el vínculo más totalizante, el vínculo más real con nuestra amada Iglesia, el vínculo verdadero y auténtico con la Iglesia, viene a través de la fe. La fe en la persona de Jesús, la fe obediente a sus palabras, la fe que busca imitar a Cristo en todo, como nos lo enseña también la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la verdadera vida en Cristo, que es la que nos conduce a la bienaventuranza. Entonces, el vínculo real, el vínculo que nos hace hermanos, hermanas, madres de Jesús, es el vínculo de la fe. A la Virgen, ¿qué es lo que la une más íntima y estrechamente al Señor? El cumplimiento de su palabra. Porque la Virgen, antes de haber acogido en sus oídos la palabra del Señor a través del anuncio del ángel Gabriel, ella ya había acogido la palabra de Dios en su corazón. Y la palabra de Dios que ella había escuchado en la lectura de los libros sagrados, del Pentateuco, de los Salmos, de los demás escritos, de la profecía de los profetas, que ella no solamente leía y estudiaba, sino que también creía y guardaba en su corazón, porque así fue instruida y así le fueron transmitiendo la fe del pueblo judío.
Es esa palabra que ella guarda en su corazón, esa promesa, por ejemplo, de los profetas, la que hace que esa palabra se encarne en su seno antes de que hubiera llegado a sus oídos con el anuncio del ángel Gabriel. Lo que la Virgen escucha en la anunciación a través del ángel Gabriel ya lo tenía encarnado en su corazón, y por eso, antes de fecundar, si podemos decirlo así, en su seno al Verbo eterno, ella ya lo había hecho o ya había sido fecundo en su corazón. Por eso cuando el ángel la saluda, le dice llena de gracia. Ella es la mujer plena en la gracia, porque ha acogido la palabra de Dios en su corazón, porque cree en ella y porque toda su vida se orienta de acuerdo a la palabra dada por el Señor a lo largo de los siglos en la Sagrada Escritura. La Virgen es el modelo de madre, por eso ella es verdadera madre, dirá San Agustín, porque antes de concebirlo en su seno, ella lo concibe en su corazón. La Virgen es la perfecta discípula, porque antes de recibir un título categórico oficial como discípulo, quien la hace discípula a ella es precisamente la obediencia a los mandamientos, la obediencia a la palabra del Señor. A través de una fe obediente, la Virgen se vincula a la familia de Dios. Entonces, en ese testimonio supremo de la Virgen, de los santos, de San José, de nuestro padre Abraham, vemos cómo se origina el vínculo a la familia de Dios. Por eso, ¿quién es más católico? ¿O quién verdaderamente se vincula a la Iglesia Católica? No el que está notificado en una partida de bautismo en una cancillería o en las oficinas de una parroquia, en las oficinas de un salón parroquial. Quien más se vincula a la Iglesia como auténtico y verdadero católico es quien más vive la palabra del Señor, quien más la encarna en su corazón, quien más la obedece. ¿Quién es más católico? ¿Quién es más iglesia? ¿Quién es más cristiano? ¿Quién es más discípulo? ¿Quién es más hermano, hermana y madre de Jesús? Quien más cumpla la voluntad del Padre que está en los cielos. Es precisamente lo que nos enseña el Señor en el Evangelio y lo que también nos enseña la Iglesia, porque la Iglesia no pierde de vista esta condición que pone el Señor para pertenecer a la Iglesia, para pertenecer a esta familia. Ya nos lo advierte precisamente el Concilio Vaticano II, por ejemplo, cuando se dice que fuera de la Iglesia no hay salvación, nos advierte la Iglesia que la vinculación a la Iglesia católica no solamente se da, lo decíamos ahorita, en un sentido oficial o jurídico, porque incluso hay muchas formas o hay varias formas de vincularse con la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, como pueblo de Dios, como la familia santa de Dios, esta familia nueva que instituyó el Señor el día de Pentecostés. Hay varias formas de vincularse a la Iglesia y la primera y la más importante es acatando o acogiendo la palabra de Dios manifestada en la persona de Cristo. Pero hay algunos que no han recibido tampoco el Evangelio, a quienes no se les ha proclamado el nombre de Jesús, quienes no lo conocen explícitamente, pero viven de acuerdo a la norma de vida cristiana. Es decir, hay muchas personas que nunca han recibido la evangelización de manera explícita, pero estas personas, donde quiera que están, viven los valores de la verdad, viven los valores de la caridad, viven los valores del Evangelio, los valores de la fe cristiana sin que se les haya anunciado, porque en ellos trabaja de manera misteriosa el Espíritu Santo por las semillas del Verbo y a través de la ley natural. Entonces hay gente que no es confesional explícitamente, pero vive en su corazón y en su conducta, viven los valores del Evangelio. Cuando uno ha tenido la oportunidad de estar en misión, de ir a predicar el Evangelio en diversos lugares, a muchas partes, uno se encuentra mucha gente
que nunca ha asistido a la iglesia, que nunca ha escuchado hablar del Evangelio, pero uno se encuentra personas que viven de manera radical y exigente los valores del Evangelio. Y estas personas, a través de la vivencia de la voluntad de Dios sin conocerla explícitamente, pero viviendo los valores del Evangelio, estas personas quedan vinculadas a la iglesia como, digámoslo así, como una expresión, un medio auténtico de salvación en este mundo. Entonces, esa también es una manera de vincularse a la familia de Jesús, de vincularse a la iglesia. Hay hermanos, por ejemplo, cristianos separados, que no, de manera oficial no están vinculados con la Iglesia Católica, que por ciertas circunstancias de tipo histórico, cultural y aún dentro del debate religioso, pues hay muchos hermanos que nunca, digamos, han estado vinculados con la Iglesia de manera jurídica, pero aquellos que de esta manera viven de manera radical la voluntad de Dios, acogida en la palabra, acogida en el Evangelio, en los diferentes lugares o instituciones donde se encuentren, también quedan vinculados a la salvación a través de la iglesia. Es cierto que hay veces a lo largo de la vida podemos ver gente que, aunque no está de manera oficial, de manera reglamentaria o jurídica, dentro de la iglesia, viven de una manera más coherente el Evangelio. Incluso en el ámbito cultural y social hoy nos encontramos gente que es mucho más coherente y aunque no son confesionales, son muchísimo más coherentes que muchos de nosotros católicos. Es que a nosotros en realidad la vinculación con la iglesia de manera estricta no nos viene por una partida de bautismo, de manera estricta no nos viene por un clériman, por un sacerdocio, por un sacramento que recibamos, digamos, de manera oficial, no nos viene tampoco por un hábito, no nos viene por un signo religioso, piadoso, por un rosario, por una medalla de la Virgen, por un Cristo, nos viene precisamente desde la fe. De manera radical nosotros resultamos vinculados a la iglesia y vinculados a la salvación que nos da Dios a través de ella es precisamente por la fe. ¿Cuántos católicos, por ejemplo, que participan en la Eucaristía pero de manera ritual, de manera ceremonial, de manera legalista, pero sin fe? No tienen fe, no tienen la conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o a lo mejor quizás ni creen en ella, pero asisten de manera ritualista, de manera tradicionalista, de manera legalista, de manera ceremonial, por protocolo. Y allí el sacramento no logra los efectos que quisiera lograr en el alma porque no hay fe. La condición estricta para pertenecer al cuerpo del Señor es precisamente ajustarnos en una obediencia total y radical a su palabra a través de la fe, porque sin fe nosotros no podemos ver a Dios, sin fe no podemos llegar a la salvación y sin fe no quedamos estricta y verdaderamente vinculados a la iglesia. ¿Cuántos sacerdotes, por ejemplo, que suben al altar y celebran la Eucaristía sin fe, sin creer en lo que allí pasa? ¿Cuántos religiosos y cuántas religiosas que están dentro de sus conventos y comunidades, pero se acercan a la Eucaristía sin creer en ella, o viven una vocación religiosa y hacen unos votos sin creer en la eficacia de los votos, sin creer en la eficacia de santidad que trae la vocación religiosa? ¿Cuántos laicos bautizados con todos los sacramentos de la confirmación, de la primera comunión y hasta del matrimonio no viven en realidad los valores de la fe? No viven en una obediencia radical a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su palabra, acogiendo el Evangelio tal y como Cristo nos lo predicó, acogiendo el Evangelio como nos lo predicaron y transmitieron los apóstoles, acogiendo el Evangelio como nos lo cuidó, preservó
y transmitió y nos lo sigue transmitiendo la Iglesia hoy a través de su magisterio auténtico y de la tradición viva. Hoy son muchos los que llevan solamente el nombre, el sello externo de católicos, pero que en realidad no tienen ni conservan la fe. Hablando de esto, el Papa Benedicto XVI precisamente hacía una referencia al futuro de la Iglesia en un libro que se llama Fe y Futuro. Y en ese libro, el cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa Emérito Benedicto XVI, decía cómo para el siglo XXI él decía que la Iglesia iba a ser una porción muy pequeña, aquel remanente fiel del cual hablaron los profetas, que habla San Pablo en la carta a los romanos, que el mismo Cristo también dice que son muy pocos los que encontrarán la puerta estrecha. Y dice el Papa que ya para el siglo XXI, digamos, la Iglesia va a ser una porción pequeña, la Iglesia entendida como la Iglesia creyente, la Iglesia de la fe, la Iglesia coherente, va a ser un rebaño muy pequeño. Y hoy que nos ponemos a dar un vistazo a la Iglesia en general, en realidad la Iglesia tiene un gran número cuantitativo de fieles, pero habría que preguntarse también, como lo dijo en alguna vez el Papa Benedicto XVI en una entrevista concedida a Peter Sewell, había que preguntarse dentro de la masa que se llama Iglesia Católica o que se hacen llamar católicos, ¿cuántos son verdaderamente católicos? ¿Cuántos son hombres y mujeres de fe? ¿Cuántos viven radicalmente una vida de conversión, una vida cristiana, en un camino de santidad? Porque el verdadero fruto del Evangelio, el verdadero fruto de la predicación del Evangelio es la conversión y es la búsqueda de la santidad. Hoy hay mucha evangelización y mucho quien evangeliza, abundan en las redes sociales. Eso abundan en los medios de comunicación, revistas, periódicos, todo lo que se llama medios de comunicación, sobra quien evangelice. En realidad, nuestro mundo hoy no carece de ministros para la evangelización porque hay muchísimos, muchos. Pero como lo decía también San Gregorio Magno en algún momento, en la viña del Señor hay muchos ministros, pero muy pocos que trabajen en ella. Y podríamos añadirle a modo de comentario a esto de San Gregorio, muy pocos que sean ministros de verdad, porque muchos que se dicen ministros ya no tienen fe, predican cosas conceptuales, intelectuales, pero ya no predican a Jesucristo sin unción, sin una palabra capaz de transformar el alma y llevarla a la conversión y llevar a los seres humanos hacia la santidad, al camino de la santidad. Entonces, hoy abundan los ministros, abundan los obreros en la mies, pero hay muy pocos de esos obreros que son verdaderos, porque muchos son mercenarios, muchos son mentirosos, muchos tienen otro interés, el interés del dinero, e instrumentalizan el evangelio, instrumentalizan la iglesia, instrumentalizan los sacramentos para conseguir beneficios personales como el dinero, como la fama, como el poder. Por ejemplo, en el ámbito político, muchos se hacen llamar católicos en el ámbito político, pero solamente instrumentalizan la iglesia, instrumentalizan el nombre de católicos para poder obtener popularidad, para poder obtener votantes, para poder obtener buenos seguidores. Estos son mercenarios, no son verdaderos católicos, no son verdaderos cristianos, no son verdaderos ministros del Evangelio. Hoy nos engañan muy fácilmente porque la gente se deja arrastrar por las apariencias. La gente se deja llevar muy fácilmente por las apariencias. Estamos en una sociedad que es muy sensorial, solamente digamos, discierne las cosas a partir de los sentidos, pero no reflexiona, no ora, no va al Evangelio, no va al magisterio de la Iglesia. Estos días yo me he encontrado con cosas muy preocupantes porque la gente me escribe, me pregunta, la gente se siente confundida, por ejemplo, respecto a las elecciones presidenciales en Colombia, con el tema del mal menor, sí, con el tema de citar magisterio de la Iglesia de una forma fraccionada y no contextual. Porque es que es muy fácil extraer frases del magisterio de la Iglesia
arrebatarlas de un contexto y convertirlas en un pretexto para que esas frases argumenten, le dé fuerza a lo que yo quiero transmitir y no lo que la iglesia quiere transmitirnos y quiere enseñarnos. Hoy con el tema del aborto, la eutanasia, la ideología de género, nosotros tenemos que poner mucho cuidado y la gente tiene que ir al magisterio y tiene que saber leer el magisterio primero con humildad, ¿sí? Porque el magisterio no lo puede leer de cualquier manera, hay que leerlo con humildad. Y en segundo lugar, leerlo íntegramente. Uno no toma párrafos, uno no toma renglones, uno toma el magisterio integral de la iglesia. Si yo voy a leer el Concilio Vaticano II, no voy y me leo un párrafo de todo el concilio. Leo el concilio en todo su contexto, porque si no puedo ser un arbitrario y caer en relativismo y poner a decir al concilio lo que nunca quiso decir y poner a decir al magisterio de la iglesia lo que nunca quiso decir. Hay gente que me ha preguntado sobre el tema de las elecciones con relación al aborto, a la eutanasia, que nosotros no podemos, ni debíamos haber, ningún católico debe haber votado por ningún candidato que promoviera el aborto, que apoyara la eutanasia, que apoyara la ideología de género, que apoyara la legalización de la droga, porque eso atenta contra mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vayan a las encíclicas, pero léanlas completas, o sea, léanlas en todo su contexto, Veritatis Splendor, Evangelium Vitae, por ejemplo, el Evangelium Vitae nos trae varios numerales desde el 70, por ahí hasta el 80, pero léanlas completas. El Catecismo de la Iglesia Católica que nos decía, lo hace enfáticamente el Catecismo de la Iglesia Católica, no está permitido hacer el mal para obtener el bien. Y lo constata San Juan Pablo II en varias de sus encíclicas, San Pablo VI en la Humanae Vitae. Entonces la gente se está dejando engañar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque todo este engaño y esta mentira obedece a políticas internacionales, a direcciones internacionales. Hay gente que por ignorancia, ignorancia culposa, porque por pura pereza, negligencia, no estudian el catecismo, que es el deber de todo católico, ¿sí? No van al catecismo para verificar cuál es la verdadera fe que la iglesia profesa y enseña. Entonces, por negligencia se tragan las cosas entero y todo lo que les digan en las redes sociales. Hay gente que es muy amiga de mensajes, de revelaciones privadas, de escuchar profetas que hay en las redes o que venga que recibe profecía. Todo hay que llevarlo al discernimiento, hay que cernirlo, pero hay que cernirlo en el magisterio de la iglesia, en la palabra de Dios. Yo no puedo tragarme todo entero y aceptar todo lo que me digan y me prediquen de Dios, aceptarlo como si viniera de Dios. San Pablo en la carta a los tesalonicenses nos enseña precisamente que hay que escudriñarlo todo. Toda profecía hay que escudriñarlo y quitar lo malo y quedarse solamente con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que corresponde a la verdad del Evangelio, que es la voluntad de Dios, que corresponde a la santa tradición, a la tradición viva de la iglesia, que también sabemos que es voluntad de Dios, y lo que corresponde al magisterio auténtico de la iglesia, porque no todo lo que se dice magisterio es magisterio auténtico. Miren, y los católicos tenemos que saber estudiar el magisterio, ¿sí? De repente, todas las publicaciones que la Santa Sede saca o el Santo Padre, no todos los documentos magisteriales tienen el mismo valor, no tienen el mismo valor, tienen un valor jerárquico. No es lo mismo una encíclica que una exhortación, ¿sí? No es lo mismo una constitución del Concilio Vaticano II como la Lumen Gentium que un decreto, ¿sí? Pero ¿qué nos ayuda a discernir eso? El catecismo, la palabra de Dios. Vayamos al catecismo y no deberíamos estar sino pegados de la Eucaristía, sobre todo de la Eucaristía, que es de donde sale toda la fuente de luz y de discernimiento, vivirla con fe. La adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario y el estudio del catecismo ya. Yo no tengo que estar leyendo más, buscando más cosas. Eso es suficiente para vivir fiel e integralmente mi fe. El catecismo, nos dijo San Juan Pablo II en la Depositum Fidem, que el catecismo es regla segura para estar vinculado a esta familia de Dios que es la iglesia. Es una regla segura. No desconfiemos del catecismo. Hagámoslo entonces todo con un amor muy grande por ser obedientes a la palabra del Señor. Que la Santísima Virgen María los guarde en su corazón, San José los proteja
y que todos los santos y santas intercedan por nosotros. Dios los bendiga.